Acabo de recibir información que va a cambiar completamente todo lo que creíamos saber sobre la captura de Nicolás Maduro. Información que revela que hubo una batalla real entre fuerzas especiales estadounidenses y guardias cubanos que protegían al dictador venezolano. Una batalla que dejó muertos, una batalla que el régimen cubano está tratando desesperadamente de ocultar. Porque resulta que cuando las fuerzas del Delta Force, en la madrugada del 3 de enero de 2026, no encontraron a Maduro solo. Lo encontraron rodeado de su anillo de seguridad más cercano. Y ese anillo no estaba compuesto por venezolanos, estaba compuesto por cubanos, por los guardaespaldas personales que Raúl Castro había enviado para proteger a su títere. Y ahora Raúl Castro está en pánico, porque la muerte de esos guardias no solo es una pérdida operativa, es una admisión de culpabilidad. Es la evidencia que Donald Trump necesitaba para justificar lo que viene después. Pero antes de llegar a eso, necesito contarles toda la historia. Necesito explicarles exactamente cómo capturaron a Maduro. Necesito revelarles quién lo traicionó. Necesito mostrarles por qué Marco Rubio está ahora trabajando con Delcy Rodríguez para una transición pacífica. Y necesito explicarles por qué Miguel Díaz-Canel salió gritando que el mundo tiene que unirse contra Estados Unidos. El deseo imperialista es el petróleo venezolano, son las tierras y los recursos naturales de Venezuela. No, señores imperialistas. Hoy les voy a contar la historia completa de la Operación Resolución Absoluta, la operación militar más audaz que Estados Unidos ha ejecutado en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989. La operación que capturó a un dictador en menos de 5 horas. La operación que mató a guardias cubanos en suelo venezolano. La operación que marca el principio del fin para el régimen de los Castro. Y lo que están a punto de escuchar es la historia que va a cambiar el destino de América Latina. Si quiere entra y si quiere entra sin problema alguno. Esto no fue ni siquiera la operación de Panamá. Esto hay que entender también que lo que pasa es que está pasando y no vemos la dimensión. Pero insisto, en 2 horas entraron a Caracas y se llevaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. En 2 horas. El 3 de enero de 2026, bajo el nombre clave de Operación Resolución Absoluta, se ejecutó la extracción militar más precisa que el hemisferio ha visto en décadas. No fue un despliegue masivo, sino un golpe quirúrgico liderado por el primer destacamento operacional de las Fuerzas Especiales, los temidos Delta Force. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, necesitamos retroceder unas horas, porque la decisión final de ejecutar la operación se tomó el viernes 2 de enero a las 10 de la noche en Mar-a-Lago. Según reportes, Trump reunió a su círculo más cercano, el general Dan Kane, Pete Hegseth, Marco Rubio y varios asesores de seguridad nacional. Y en esa reunión, Trump dio la orden: vayan por Maduro. Ahora, la razón del timing era simple. La inteligencia estadounidense había confirmado que su rutina de seguridad había sido comprometida. Lo que Maduro no sospechaba es que mientras él intentaba negociar una salida pacífica, ya había un traidor en su mesa cenando con él. Alguien que hoy mismo está hablando con Marco Rubio. Entonces, mientras el buque de asalto anfibio SS Iwo Jima, la H-7, esperaba en la costa para el traslado, unidades de élite apoyadas por inteligencia de la CIA que operaba desde agosto con un informante interno penetraron la capital. Donald Trump describió cómo las luces de Caracas se apagaron tácticamente para que los equipos asaltaran la fortaleza de seguridad donde se escondía el objetivo, logrando asegurarlo sin bajas estadounidenses. Pero aquí viene lo que el régimen cubano no quiere que sepa. Cuando las fuerzas estadounidenses llegaron al Palacio de Miraflores, no encontraron resistencia venezolana. El ejército venezolano simplemente se hizo a un lado. Y entonces el anillo de seguridad más cercano de Maduro no lo hizo. Comenzaron una batalla contra las tropas élite de los Estados Unidos. Una batalla que duró muy poco, pero que le dejó muy claro a todos en la sala de crisis. Pero de eso hablaremos más adelante, porque la sorpresa o confirmación que obtuvieron fue que ese anillo estaba compuesto por cubanos. Encontraron a Maduro en lo que Trump describió como una sala de seguridad.
un búnker blindado con acero sólido alrededor, diseñado para resistir bombardeos. Y protegiendo ese búnker estaban los guardias más leales de Maduro. No eran miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, no eran soldados venezolanos, eran cubanos, miembros del G2, la inteligencia cubana, miembros de las avispas negras, las tropas especiales de élite de Cuba. Y según información que ha circulado en canales de inteligencia, esos guardias cubanos abrieron fuego contra las fuerzas estadounidenses. Hubo una batalla breve pero intensa, una batalla que dejó muertos. Según Trump, del lado estadounidense hubo 0 muertos. Now they reached the compound of President Maduro at 1:01. They didn't complete the entire extraction until 3:29. So you're talking about 2.5 hours where you had U.S. troops in a vulnerable situation. And we were also told there were several engagements, both going in and coming out, meaning they took gunfire. Now, our sources have told us today there were a few injuries. Some of those were gunshot wounds. Some of them just injured from doing what is pretty heavy work to try to do this. There's going to be some injuries in that. None of them are life-threatening. All the aircraft returned without losing any aircraft. Solo un par de chicos fueron golpeados, heridos leves, pero del lado cubano las bajas fueron significativas. Aunque las cifras exactas permanecen clasificadas, fuentes de inteligencia sugieren que entre 5 y 8 guardias cubanos murieron en el enfrentamiento. Otros fueron capturados y todos ellos fueron identificados como miembros del aparato de seguridad cubano. Y aquí está por qué esto es tan devastador para Raúl Castro. Porque durante años Cuba ha negado que controla a Venezuela. Ha dicho que solo envía médicos y maestros, que solo proporciona asesoría técnica, que no tiene control operativo sobre el régimen de Maduro. Operaba con muchos cubanos, oficiales cubanos. Ellos cumplen una función en la residencia presidencial que se encuentra en Los Pinos, dentro de Fuerte Tiuna, que es donde vive ahorita el dictador Nicolás Maduro Moro, que no es mentira. La función de los cubanos es, doctor, custodiar toda la residencia del presidente de la República. Para allá no sube nadie, puros cubanos, excepto el mayor general que es director de la Casa Militar y el director del DGCIN. Los enfermeros son cubanos. La persona de la logística que le prepara la comida, que antes eran venezolanos, no son venezolanos, son cubanos. Pero la muerte de esos guardias cubanos destruye completamente esa narrativa. Porque si Cuba solo enviaba asesores, ¿por qué había guardias cubanos protegiendo personalmente a Maduro? ¿Por qué estaban dispuestos a morir por él? ¿Por qué estaban en el anillo de seguridad más cercano? La respuesta es obvia. Porque Cuba controlaba a Venezuela. Porque Maduro era un títere. Porque el verdadero poder en Caracas estaba en La Habana. Y ahora eso ha quedado expuesto ante el mundo entero. Marco Rubio, el secretario de Estado, lo dijo claramente en una conferencia de prensa. Cuba is a disaster. It's run by incompetent, senile men, and in some cases, not senile, but incompetent nonetheless. It has no economy. It's in total collapse. And by the way, they were, all of the guards that helped protect Maduro, this is well known, their whole spy agency, all that were full of Cubans. I mean, it's amazing. This poor island took over Venezuela in some cases. One of the biggest problems that Venezuelans have is they have to declare independence from Cuba that tried to basically colonize it from a security standpoint. So, yeah, look, if I lived in Havana and I was in the government, I'd be concerned. Esa es una advertencia muy clara. Rubio está diciendo, si pudimos capturar a Maduro con guardias cubanos protegiéndolo, podemos hacer lo mismo en Cuba, pero la historia de la captura no termina ahí, porque aunque hubo resistencia de los guardias cubanos, la operación fue extraordinariamente rápida. Desde que las fuerzas estadounidenses entraron al palacio hasta que Maduro estaba esposado, pasaron menos de 30 minutos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron penetrar un búnker blindado tan rápidamente? La respuesta está en la preparación. It was good. We waited 4 days. We were going to do this 4 days ago, 3 days ago, 2 days ago. And then all of a sudden it opened up and we said go. And I'll tell you, it was just amazing. And what was he doing? He was in a very highly guarded, like a fortress, actually. He was in a fortress. That we had nobody killed was amazing. There's no other country on earth
that can do such a maneuver. If you would have seen what happened, I mean, I watched it literally like I was watching a television show. And if you would have seen the speed, the violence, you know, they say that, the speed, the violence, they use that term. It's it was an amazing thing, an amazing job that these people did. Nobody else could have done anything like it. Trump reveló que las fuerzas estadounidenses llevaban sopletes masivos, herramientas de corte térmico exotérmico capaces de fundir acero reforzado en segundos. Estaban preparados para cortar el acero del búnker si era necesario, pero no fue necesario. Porque según el relato oficial, Maduro trató de entrar a la sala de seguridad, pero fue embestido tan rápido que no pudo cerrar el espacio. Es decir, que las fuerzas estadounidenses lo alcanzaron antes de que pudiera sellarse dentro del búnker. Lo capturaron en el momento exacto en que intentaba refugiarse y a las 2:30 de la madrugada, apenas 90 minutos después de que comenzara el asalto, Maduro estaba esposado y siendo evacuado en helicóptero. Y ahora necesitamos responder la pregunta que todos se están haciendo. ¿Por qué capturaron a Maduro ahora? ¿Por qué Trump decidió que este era el momento? La respuesta tiene múltiples capas y cada una de ellas revela algo fundamental sobre la estrategia de Trump hacia América Latina. Primero, está la cuestión legal. Maduro fue acusado en 2020 en una acusación federal del Distrito Sur de Nueva York de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, que legalmente Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense y Trump simplemente ejecutó una orden de arresto. Segundo, está la carta de Hugo Carvajal. Como les conté en un video anterior, el Pollo Carvajal, el jefe de inteligencia militar de Venezuela, envió una carta a Trump acusando a Cuba de ser el cerebro detrás del narcoterrorismo chavista. Esa carta le dio a Trump la justificación perfecta, porque si Cuba diseñó la estrategia de narcoterrorismo y Maduro la ejecutó, entonces capturar a Maduro es solo el primer paso. El siguiente paso es ir tras Cuba. Tercero, está el timing geopolítico. Trump acaba de asumir su segundo mandato. Tiene todas las condiciones políticas para actuar y, lo más importante, tiene la capacidad militar. El USS Gerald R. Ford ya estaba en el Caribe. La Operación Lanza del Sur ya estaba en marcha. Las fuerzas ya estaban desplegadas. Solo necesitaba dar la orden y la dio. Pero Trump no se está deteniendo ahí. En una conferencia de prensa después de la captura, Trump hizo una advertencia que debería hacer temblar a cualquier régimen en América Latina. Dijo textualmente: vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura. Y añadió: si es necesario, bombardearemos cualquier instalación que represente una amenaza. Bombardearemos. Esa palabra es clave, porque Trump está diciendo que si hay resistencia, si hay intentos de sabotaje, si hay cualquier amenaza a la transición, Estados Unidos usará la fuerza militar. Y no está hablando solo de Venezuela, está hablando de cualquier actor externo que intente interferir. Y todos sabemos a quién se refiere: Cuba. Y ahora llegamos a la parte que muchos no están viendo, la parte que explica por qué Marco Rubio se puso en contacto con Delcy Rodríguez, la parte que explica por qué Miguel Díaz-Canel está en pánico, la parte que explica por qué Cuba está tratando desesperadamente de movilizar a la comunidad internacional, porque resulta que minutos después de la captura de Maduro, Marco Rubio recibió una llamada de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, y en esa llamada, según Trump, Delcy fue muy amable y esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos necesario. Según el presidente, ella dijo: haremos lo que necesiten. Es decir, que Delcy Rodríguez, la número 2 del régimen chavista, la mano derecha de Maduro, se rindió. Aceptó trabajar con Estados Unidos, aceptó facilitar una transición pacífica. Pero la historia no terminó ahí, porque horas después de que Trump anunciara el trato, Delcy Rodríguez tuvo que salir a dar la cara, tuvo que salir a actuar su papel para los radicales que todavía quedan. Esa Venezuela que heredamos de el hombre más grandioso que ha conocido la historia universal. Esa Venezuela que... Y lo hizo gritando, dijo: hay un solo presidente en Venezuela y es Nicolás Maduro. Dijo: este pueblo no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie. Intentó desmentir a Trump, intentó decir que no había ningún trato, que iban a resistir hasta el final.
Pero la realidad vino golpeando de vuelta casi de inmediato, porque la respuesta de Estados Unidos no fue una invasión, fue una advertencia fría y calculada. Trump dijo algo que pasó desapercibido por el ruido de los gritos de Delcy. Dijo, no vamos a desplegar tropas, no vamos a enviar al ejército si ella hace lo que queremos. Esa es la clave, si hace lo que queremos. Trump fue brutalmente honesto. Dijo, vamos a gobernar el país nosotros, vamos a dirigirlo hasta que haya una transición. Es decir, que Delcy se queda en el palacio, pero no manda. Estados Unidos va a vigilar cada movimiento, va a auditar cada barril de petróleo, va a supervisar cada decisión. Es una libertad condicional, es una tutela directa. Y eso es lo que realmente aterra a La Habana. Que el modelo para salir de esto no sea una guerra, sino convertir a los jerarcas en administradores vigilados de su propia rendición. Y Trump fue muy claro sobre lo que eso significa. Dijo, vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura. No nos costará ni un centavo. El petróleo pagará todo. El petróleo pagará todo. Esa frase lo dice todo. Porque lo que Trump está diciendo es que Estados Unidos va a tomar control de la producción petrolera venezolana. Va a usar esos ingresos para financiar la transición y va a asegurarse de que Venezuela no vuelva a ser una amenaza. Pero aquí está el detalle que muchos están pasando por alto. Trump también dijo algo sobre María Corina Machado, la líder opositora que ganó las primarias con más del 90% de los votos. Dijo, no tiene el respeto dentro del país. Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. We are dealing with the immediate reality. The immediate reality is that unfortunately, and sadly, but unfortunately, the vast majority of the opposition is no longer present inside of Venezuela. We have short-term things that have to be addressed right away. We all wish to see a bright future for Venezuela, a transition to democracy. All of these things are great, and we all want to see that. I've worked on that for 15 years on a personal level, both in the Senate and now as National Security Advisor and Secretary of State. These are things I still care about, we still care about. But what we're talking about is what happens over the next 2-3 weeks, 2-3 months, and how that ties to the national interest of the United States. And so we expect to see more compliance and cooperation than we were previously receiving. With Nicolas Maduro, you could not make a deal or an arrangement. ¿Por qué? Porque Trump es pragmático, porque Delcy controla el aparato del Estado, porque trabajar con ella es más fácil que empezar desde cero con la oposición. Y esto es exactamente lo que Cuba temía, porque si Estados Unidos puede hacer un trato con Delcy Rodríguez, si puede facilitar una transición trabajando con elementos del régimen chavista, entonces puede hacer lo mismo en Cuba. Puede hacer un trato con alguien en la cúpula del régimen cubano. Puede facilitar una transición sin necesidad de una invasión total. Puede lograr un cambio de régimen de forma relativamente pacífica. Y por eso Miguel Díaz-Canel está en pánico. Por eso salió gritando que el mundo tiene que unirse contra Estados Unidos. En un comunicado oficial, Díaz-Canel llamó a la captura de Maduro un acto de piratería y terrorismo de Estado. Exigió una reacción urgente de la comunidad internacional. Apeló a las Naciones Unidas y a los aliados regionales para condenar la violación de soberanía. Pero nadie está escuchando, porque todos saben que Maduro era un narcotraficante, todos saben que Venezuela era un estado fallido, todos saben que Cuba controlaba Venezuela y ahora que Maduro ha caído, todos saben que Cuba es la siguiente. Y la prueba está en lo que Marco Rubio dijo después de la captura. Cuando le preguntaron si esto era un mensaje para Cuba, Rubio respondió, si yo viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado, al menos un poco. Esa es la advertencia más clara que se puede dar. Cuba, ustedes son los siguientes. Entonces, les pido que compartan este video, que lo manden a sus familiares en Cuba y Venezuela, que lo publiquen en todas sus redes sociales, porque esta información necesita llegar a todos los rincones del mundo. El régimen cubano quiere que esta historia se entierre, quiere que nadie sepa que sus guardias murieron protegiendo a Maduro, quiere que nadie sepa que controlaban a Venezuela, quiere que nadie sepa que son los siguientes. No se los vamos a permitir y quiero que dejen en los comentarios qué piensan de todo esto. ¿Creen que Trump va a invadir Cuba? ¿Creen que el régimen cubano va a sobrevivir después de la caída de Maduro? ¿Creen que estamos viendo el fin de las dictaduras en América Latina? Y si todavía no están suscritos al Mundo de Darwin, este es el momento.
porque vamos a seguir esta historia hasta el final. Vamos a estar reportando cada desarrollo. Vamos a estar ahí cuando Trump vaya por Cuba. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita y prepárense, porque lo que viene después va a ser histórico. Y acabamos de presenciar el momento en que cayó Maduro y Cuba quedó expuesta ante el mundo. Nos vemos en el próximo video.